Muy bien, vamos entonces a iniciar el día de hoy con quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Bien, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos quemado? ¿No? Todos creo que en algún momento. De repente hemos intentado cocinar, ¿no? Y el aceite te salpica. ¿Qué más? Con el vapor de la comida, quizás con una plancha. En situaciones mucho más graves, por ejemplo, cuando hablamos de casos de personas que se han electrocutado, ¿no? Y que en la mayoría de los casos, pues la electricidad tiende a provocar una reacción de lanzar a la persona, o en otros casos, ¿no? Las personas se quedan pegadas al objeto con el cual se están electrocutando. Entonces, ese tema vamos a desarrollar el día de hoy. Además, vamos a ver las principales intoxicaciones. Otro tema también muy común como parte de las emergencias en casa, ¿sí? Por temas de medicamentos, por temas de alimentos que a veces desconocemos que somos alérgicos, ¿no? Nos caen mal y obviamente pues producen una mala reacción en el organismo. Asimismo, vamos a diferenciarlo de los envenenamientos, recordando que cuando hablamos de envenenamientos es porque hemos ingerido alguna sustancia tóxica, ¿no? Que ya de por sí sabemos que es dañina para nuestro organismo, pero que aún así la hemos ingerido. Entonces, vamos a iniciar. Acá están los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como siempre, finalizando, vamos a realizar un caso práctico. Vamos con las quemaduras. Pero para hablar de quemaduras, primero tenemos que recordar la anatomía principal de la piel. Recordemos, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y es aquel que nos brinda su principal función es la de barrera, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nosotros tengamos nuestra piel intacta, ¿no? Íntegra, es muy poco probable que algún microorganismo ingrese y pues nos cause enfermedad. Pero cuando se pierde esa integridad, estamos generando una puerta por la cual van a ingresar todo tipo de microorganismos. Dentro de esa compuerta que vendría a ser la piel, hay capas. Tenemos, observen aquí, la más superficial epidermis, luego vamos a la dermis y finalmente la hipodermis. Mientras más profunda sea en este caso la quemadura, hay un mayor compromiso. ¿Por qué? Porque estamos dañando más estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos con lo que dice nuestro PPT. La piel es el órgano encargado de proteger al organismo de heridas e infecciones y sobre todo de mantenerlo con una temperatura constante. Está protegida por una sustancia grasa denominada sebo, secretado por las glándulas sebáceas, que conservan la piel elástica e impermeable. Además, contiene vasos sanguíneos, músculos, nervios, glándulas sebáceas, sudoríparas, etcétera, ¿ya? Y nuestra capa más profunda es la hipodermis. ¿Ok? Entonces, esta estructura que les estoy mostrando aquí debemos recordarla, ¿ya? Vamos ahora sí directo a las quemaduras. Una quemadura se produce por el aumento de calor excesivo que va a provocar una lesión en las capas de la piel, de las que ya hemos hablado hace unos minutos. ¿Y esto qué cosa es lo que nos va a determinar el grado de la quemadura? Observen aquí la imagen. Una quemadura de primer grado generalmente solo afecta a la epidermis. Observen la capa principal. Una quemadura de segundo es mucho más profunda. Observen acá la imagen, afecta epidermis y dermis. Y una quemadura de tercer grado afecta todas las capas de la piel, incluso podría llegar hasta el músculo y en casos extremos hasta el hueso. Entonces, a ver, vamos a empezar con su participación. Si yo tengo una quemadura de primer grado, ¿ya? Que es una de las más comunes, ejemplo, la insolación, ¿qué es lo que nos sugieren que hagamos con ella? A ver, ¿qué es lo que normalmente nos sugieren que hagamos frente a una quemadura de primer grado? Veamos. Ponte tomate.
Que me coloque tomate. Ya, ok. A ver, encendemos micro porque hoy día somos poquitos. Si podemos encender micro sería excelente. No sé por qué, pero no puedo. Dice que también recomiendan el vinagre, Miss. Vinagre, compresas, ok. ¿Algo más ante una quemadura de primer grado? También lavarse con agua pura estos chorros. Agua, chorro, exacto. O que te pongan hielo. Solo O que con le agua. pongan hielo. Ya, a ver, ahora sí. Agua. Perdonen un Tomate momentito. helado, Miss. Tomate Tomate helado. tienen, tomate Sí, a mí tiene me que poner. ha hecho efecto. Sí. El tomate, ya. A ver, un segundito que ahora sí ya puedo ingresar al chat. No podía, no sé por qué. Y no los podía leer. Y a mí me interesa mucho leerlos. A ver, un segundito. Estoy ingresando. Un momentito, por favor. Ahora sí. Bien, entonces, me decían ustedes, tomate, vinagre, hielo, Crema de agua, hidratación solar. cremas de hidratación, ya. Muy bien, pero ¿cuál es el objetivo? Si se ha producido una quemadura, mi objetivo es bajar la temperatura de la piel. Entonces, todo lo que yo me ponga debe ser frío, ¿ok? Ojo, no helado, solo frío. ¿Por qué no puede ser helado? Porque el hielo también quema la piel. Entonces, nunca debemos colocar hielo directamente. ¿Ya? Solamente bajamos la temperatura con el agua que está así a temperatura normal. Muy bien. Entonces, acá bajar la temperatura con agua, con presas frías. Muy bien. Acá observo que algunos me dicen con cebolla, con sábila. Miren, en lo que respecta a medicina natural, no está mal, pero debemos saber cómo preparar, por ejemplo, la sábila. No es que corto un pedazo de sábila y me lo pongo directamente. Hay que saber prepararla. Entonces, si yo no sé, me puede ocasionar una infección. Recuerden que la sábila finalmente es una planta, ¿no? Que está ahí expuesta, que puede tener muchos microorganismos y que si yo me he lastimado la piel, me puede generar una infección. ¿Sí? Si yo sé tratarla, todo va bien. Si no sé, porque de repente no conocemos cómo tratar la sábila, no intervenir. ¿Ya? Entonces, lo que sí tenemos a la mano, ¿qué cosa es? El agua. ¿Qué es lo que voy a hacer como primera medida? Enfriar la piel con agua a temperatura ambiente. ¿Ya? Si tenemos una quemadura de segundo grado, observa, mira, ya la lesión es más grande. Una quemadura de segundo grado se caracteriza por presentar ampollas. ¿Qué debemos hacer con las ampollas? A ver, ¿qué debemos hacer con las ampollas? ¿Las reventamos? ¿Sugieren que se revienten las ampollas? No, Miss, no se revientan las ampollas. No se Cubrirlo. revientan las ampollas. Así es. ¿Por qué no debemos reventar las ampollas? Porque ya habíamos hablado hace unos minutos. Mientras la piel esté íntegra, no ingresa ningún microorganismo. Así esté inflamada por la ampolla, la piel está íntegra, entonces nos va a ofrecer protección. Pero si nosotros reventamos esa ampolla, estamos generando una herida. Y una herida siempre va a tener riesgo de infección. Ya debo protegerla en la medida de lo posible, debo proteger que no se reviente. Ahora, si ya se reventó por sí sola, bueno, pues, ¿no? No puedo hacer más. En ese caso, también sugerimos enfriar la zona con agua. A ver, dice, cuando se quemó una señora También. con su, ay, no entiendo qué dice acá, la bañaron. Bueno, si se quemó todo el cuerpo, supongo que sí. A ver, le aplicamos agua entonces a la quemadura de segundo grado. Helada calma el ardor, fría en todo caso. Ya, helada no, nada helado, fría, fría. Profesora, buenas noches. La señora que se quemó con su anticuchera prendiéndolo y se le levantó el fogón y la llevaron al hospital de Ventanilla y al toque la tuvieron como 20 minutos en el baño, en la ducha. Solamente se le quemó Ya, el cabello, el cuero de acá de arriba.
porque a Oh, la hora que encendió el fogón se le fue la candela para la cabeza. qué peligroso, ¿no? Y la tuvieron ahí buen rato para baño y baño, agua, bastante agua Claro, para calmarle porque tenía mucho dolor y mucho ardor. así es. Y eso es algo importante. Probablemente se trataba de una quemadura de segundo grado. Sí, ¿Por qué? sí. Claro, ¿por qué? Porque recuerden que la piel, cuando se está quemando, a pesar de que yo la saque del fuego o la saque del punto de calor, la piel se sigue quemando por dentro. Es como cuando tú cocinas, ¿no? Y dejas la olla puesta, así apagues el fuego, se sigue cocinando, ¿correcto? Igual, así somos, así es nuestra piel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle la temperatura lo más rápido que pueda. Más aún como el caso de esa señora, ¿no? Si la quemadura es en la cara o en la cabeza, tienes que hacerlo de manera inmediata. Y no por un ratito, sino Sí. por 20 minutos, media hora, el máximo tiempo que puedas para Eh, poder enfriar. Profesora, pero también esto, hay casos bien delicados. Por ejemplo, yo vi a una señora que en la noche ya estaba oscuro, iba a prender el Petromás y el Petromás se le explosionó a ella y se incendió parte de su casa porque era de estera. Pero Oh, ella se le prendió su vestidito, se le prendió su blusa de nylon. Por más que la socorrieron, a la alerta, la avisaron, todos se la llevaron al hospital, igualita, señorita, fracasó la señora. Tenía falleció. mucho, sí, falleció porque tenía mucho dolor, mucho Wow. dolor, sí, Es que, muy bien, lo que tú has mencionado es importante. Una cosa es la profundidad de la quemadura, que es lo que estamos viendo ahorita. Primer grado, segundo grado más profundo, tercer grado más profundo, pero hay otra clasificación que también es importante y se refiere a qué porcentaje de nuestro cuerpo está quemado. Mientras mayor es el porcentaje, menos probabilidades de sobrevivir. Si me dices que se quemó la casa, probablemente se quemó toda. Entonces, un paciente gran quemado es muy difícil que salga de ese cuadro, ¿no? señorita, Profesora, una pero consulta. nos dio mucha pena porque ella cuando estaba quemada la querían rapidito, la trasladamos al hospital rapidísimo, pero ella cuando estaba así toda pegadita, le querían sacar su blusa y ya no se podía, pero ella se desesperaba buscando sus hijitos y los dos chiquitos se carbonizaron. Ah, qué Estaban en terrible su escena, camita. ¿no? Uy, señorita, desesperante. Nosotros que no éramos la familia, éramos vecinos, pero nos dolía en el alma lo que le había pasado. Terrible la escena, sí, pues. Por eso les decía en un inicio, en primeros auxilios, no siempre ganan, muchas veces también se pierden, ¿no? Y es el caso de esta señora. Hicieron lo posible, pero no se pudo más, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto acá las quemaduras por grados, por profundidad. Una quemadura de tercer grado, como les decía, es tan profunda que ya llega al hueso muchas veces. Y aunque ustedes no lo crean, esa quemadura ya no duele, porque se han quemado todas las terminaciones nerviosas. Acá, ¿qué es lo que vas a encontrar? Lo que decía su compañera, la piel está carbonizada, ya no hay piel, ¿no? Entonces, este paciente con una quemadura de tercer grado, ya no lo puedo atender yo. Este paciente con su quemadura de tercer grado tiene que ir al hospital para que aspire a una cirugía. ¿Ya? Dice acá. Y cuando están con ropa pegada, no le retiras la ropa. La dejas así. En el hospital realizarán los procedimientos, pero en sala de cirugía. Ya no nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los agentes causantes de una quemadura? Pueden ser agentes físicos, térmicos, eléctricos, radiantes, químicos, biológicos. Entonces, miren aquí, por ejemplo, quemaduras de fuego. Fuego directo, así como en la imagen, ¿no? Estabas cocinando, te quemas con fuego directo. Líquidos y superficies calientes. Cuando cocinas, muchas veces la mamita se distrajo en alguna actividad y el niñito va y jala la olla. Termina todo quemado, ¿no? Esa es una de las quemaduras, aunque ustedes no la crean, más comunes. Quemaduras químicas. Cuando por error de repente cogemos algún líquido que no debería manipularse sin guantes, manipularse sin una protección y me quemo. Quemaduras eléctricas que ya hemos visto por temas de corriente y la radiación, como la chica de la imagen de abajo, ¿no? Por el excesivo sol.
o, por ejemplo, por rayos ultravioletas o otro tipo de rayos que puedan encontrar ustedes en el hospital. ¿Ya? Miren aquí, es más o menos lo mismo que hemos visto hace ratito. La quemadura de primer grado, hay enrojecimiento, dolor, hinchazón. En una de quemadura de segundo grado, enrojecimiento, dolor, hinchazón, pero también ampollas. Y en una de tercer grado, de extrusión intensa ya de la piel y lesiones que ya no son dolorosas. Esos son los 3 grados. ¿Sí? Acá también ya lo Una estamos consulta, viendo. Sí. una consulta. ¿A Sí, qué se sí. refiere con lesiones no dolorosas? O Que sea, ya no duele. no duele. Ya no duele. ¿Por qué? Les explicaba justamente. Ya la piel se ha quemado a tal magnitud que ha quemado las terminaciones nerviosas, aquellas que nos hacen sentir dolor. Entonces es por eso que esta persona ya no reacciona, ya se quemó, ya no tiene sensibilidad. Ese es el problema. Ya no tiene sensibilidad. Mire, Gracias. justo acá dice, ok, la quemadura de tercer grado afecta a la dermis, al tejido celular, no causan dolor, ¿ya? Y producen necrosis celular, conflictenas y eritema. ¿Qué quiere decir? Que ya la piel está muerta, está quemada. Esa es la necrosis. ¿Ok? Vamos acá. Miren, acá también con imágenes. Quemadura de primer grado, no hay heridas, la piel está solamente inflamada, observen, no hay ampollas, ¿ya? En la de segundo grado, observa acá hay una ampolla grandota, ¿sí? Que se va a reabsorber, hay dolor. Mira, acá hay una de segundo grado ya más profunda, acá la ampolla ya se ha roto, ¿ya? Y esta es una de tercer grado. Acá ya la piel ya se quemó, hay tejido muerto. Y este tejido muerto tiene que ser retirado en una sala de operaciones. No se puede manejar así nomás. Miren acá, hablamos más de las quemaduras de primer grado, son rojas, dolorosas. En las de segundo grado, observen, hay ampollas y la piel se muestra brillante. Ya, la piel se muestra brillante. Y mira, tercer grado, acá ya la piel está muerta, está quemada totalmente. ¿Ok? Vamos a ver, antes de hablar de la extensión, vamos a ver cómo trabajar con estas ampollas en forma general, ¿ya? En forma general, ya que recordemos que somos primeros auxilios y que evidentemente pues no contamos con muchos recursos en la calle. En la calle pues tenemos que adecuarnos a lo que hay. Y generalmente lo que encontramos que es agua. Agua nunca nos va a faltar. Por último, si no tenemos cerca un caño, podríamos utilizar de repente, ¿no? Como alternativa, ¿qué cosa? Agua embotellada. Podríamos utilizar agua embotellada. Ok, vamos acá entonces, les voy a compartir. Muy bien. Si por ahí tienen alguna pregunta, me van diciendo. No hay problema. Señorita, Sí, mientras voy compartiendo, ¿sí? señorita, por ejemplo, a nosotros vimos un caso, pero tuvimos que recurrir rapidísimo al 106, primero, no, a la línea de violencia. Llevaron a un niñito mal al hospital y primero llegó la mamá con el bebé, con el niño como de 5 años. Y el niñito quería hablar y la mamá no lo dejaba hablar. Y la señora decía, le hacía señas al niño, pero sí nos dimos cuenta la reacción del niño, porque el niño lloraba. ¿Qué había pasado, señorita? Que la mamá lo había castigado al niño y con un ladrillo le había quemado sus manitos. Con un ladrillo. Entonces el niño lloraba desesperado que quería hablar, pero no podía. Las enfermeras lo que trataban eran de curarlo, de la emergencia del niño. Pero después el niñito avanza más adelante y la doctora le dice, ¿cómo te has hecho, hijito? Mi mamá me quemó, dice el niño, ¿no? En ese momento nosotras como promotoras de auxilio del hospital llamamos a la policía, pues porque no es justo lo que había hecho, no es justo lo que había hecho con el niño. El niñito se desesperaba para hablar, para explicar y no lo dejaban. Pero nosotros al toque lo socorrimos al niño y hicimos que lo visitaran.
que la policía Claro, me visite su imagino. hogar. Y cuando fueron a visitar el hogar, señorita, gracias al apoyo de nosotros como promotoras de auxilio, que estamos ahí al tanto, su papá del niño era drogadito, tenía Ah, ese problema. Y por eso, por los problemas de él con su pareja, le hacía eso al había niñito. pasado eso, sí, pues. Sí, No, entonces qué qué, grave, ¿no? Qué fuerte qué, esa qué- situación. sí, qué fuerte y aparte, qué culpa tiene el niño, señorita, que ellos pasen ese momento tan difícil para que se desquiten con esos niños. No es Y así, dable. y así Mm. van a encontrar muchas situaciones en el hospital, definitivamente. Hay muchísimos casos. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Stephanie dice, si tiene la ropa pegada, no se le retira, siempre es recomendable echarles agua. Sí, justamente para disipar esas preguntas, vamos a ver un videíto donde nos habla en general, ya, de cómo debería ser la actuación frente a una quemadura. Ya, observemos, por favor, me silencio para que observen. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor, en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas, ni tocar la zona o abrir las ampollas, ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame, se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras, porque podría empeorar la situación. Para impedir infecciones, habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel, porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano, se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa, intentando que no comprima. En quemaduras leves, cuando se haya tratado la lesión, es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica, se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues, los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa. Si es necesario, se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente, pero son graves. Por lo tanto, siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero, vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación. En la mayoría de casos es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta, se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán, el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva, es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si, aparte de un gran dolor, la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali,
No se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos, la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión, las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo, antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse uno mismo. Muy bien, entonces hemos podido observar, ¿sí?, la actuación frente a los diversos tipos de quemaduras que podemos encontrar. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que les mencionaba de la extensión de una quemadura. ¿Qué tan grave se hace una quemadura cuando afecta ciertas partes del cuerpo o cuando el porcentaje de quemaduras es alto? ¿Ok? Observemos. Esta es la clasificación más usual, la regla de los 9. Si ustedes observan, todos los porcentajes son múltiplos de 9. Dice acá, una quemadura es tanto más grave cuanta más superficie de la piel esté afectada. Si una quemadura supera el 25% de la superficie se considera como grave. Y si eres niño, a partir del 15%. Entonces observen, miren, la cabeza y el cuello valen 9. Si dividimos en la parte anterior y posterior, 4.5, 4.5. ¿Qué más tenemos? El brazo por completo es 9. Si dividimos igual, 4.5 adelante, 4.5 en la parte posterior. En el tronco tenemos que el tronco anterior, es decir, tórax y abdomen, valen 18%. En la parte posterior igual. La pierna 18% y los genitales 1%. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿Cuánto vale cada parte de nuestro cuerpo? En base a eso es que el médico determina, ¿no? Tiene el 25% de superficie quemada, tiene el 80% de superficie quemada. ¿Sí? Esto nos va a determinar la extensión. Ya hemos visto en primer lugar la profundidad. Ahora estamos viendo la extensión. Esos dos puntos juntos, tanto la extensión como la profundidad, nos va a determinar qué tan grave es una quemadura. Por ejemplo, una quemadura en la cara representaría ¿cuánto? Solo el 4.5%, que no debería ser mucho. Pero imagínate que me queme la cara. Si yo me quemo la cara, pregunto, ¿por dónde respiro? Si está quemada nariz y boca. ¿Es una quemadura grave? ¿Se vuelve una quemadura grave una quemadura en la cara? Sí. O lo que ponía de ejemplo su compañera, ¿no? Una quemadura en la cabeza. Ahí se vuelve grave. A pesar de que su porcentaje no sea tan alto, pero por la ubicación es bastante peligrosa. Cabeza y cuello siempre son graves, sí. Siempre. Ya, igual la zona genital, ojo, también. La zona genital, mira, vale 1%. Sin embargo, si yo me quemo esa zona, ¿no? Más aún en el caso de los varones, ¿por dónde van a miccionar? Si no tienen otro conducto. Y sus genitales son externos, más que nada. Entonces ahí estamos hablando de gravedad. ¿Ya? Lo que les decía. La localización también va
a determinar qué tan grave es una quemadura. Tenemos quemaduras en la cara, manos y pie, genitales, periné, orificios naturales, articulaciones y algunas zonas de flexión, y quemaduras circunferenciales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que afectan por completo todo el perímetro de una extremidad o de una articulación. Una quemadura en cara y cuello, como decía su compañera hace un ratito, siempre, bueno, su compañera, siempre va a ser peligrosa. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? A ver, dice acá. Al respirar aire muy caliente, quema órganos inferiores. Más que nada lo que quema son las vías aéreas. Y una quemadura de vía aérea también es peligrosa. Ya, inmediatamente Salvo, quemas todas las vías respiratorias. salvo que inhale gas y ese gas se propague hasta la parte interna. También, claro. ¿No? Entonces es por eso investigar cómo se realizó la quemadura, en qué condiciones. Si mi paciente está inconsciente, si mi víctima está inconsciente, para eso están las personas que están alrededor, para darnos una idea de qué pasó y obviamente pues contrastar con lo que yo estoy encontrando. ¿Ok? Entonces siempre hay que realizar una evaluación. Recuerden que el primer paso, antes de actuar, porque acá estamos ya actuando, el primer paso, recuerden que es el PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿no? Entonces es importante primero que yo vea la zona segura. ¿Qué debo hacer? Una consulta. Ok, ¿sí? ¿Cómo se puede determinar que una persona ha tenido una quemadura interna, ¿no? O sea, por la inhalación de gas. O sea, qué síntomas existen, ¿no? Para determinar que se ha quemado por la parte interna. Ya. Bueno, en primer lugar, si por ejemplo ha sido con gas, definitivamente el olor, ¿no? El olor ya me indica de que la persona ha inhalado alguna sustancia. Entonces, probablemente yo la voy a encontrar inconsciente, inclusive la puedo encontrar frente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese caso, más allá de averiguar la causa, lo importante es trasladarla inmediatamente a un centro de salud. ¿Ya? Ahora, si ha habido una quemadura de órganos, como menciona su compañero, lo que vas a evidenciar siempre es la pérdida de la conciencia, ¿no? La dificultad para respirar, si es que respira, y el pulso alterado. Cuando ya encontramos esos 3 parámetros alterados, ni siquiera vale pensarlo, inmediatamente tienes que buscar el apoyo de un centro de salud. Ya ellos determinarán. Es importante también observar la escena en caso de que pueda de repente detectar de qué líquido o de qué sustancia se trata, ¿no? De repente tienes cerca una botella o un balón con alguna sustancia química. Estoy en una empresa de químicos. Entonces, de ahí tengo que sacar cuál fue el origen de ese paro en este caso, ¿no? Ok. Miren aquí. Tenemos el modo de actuación ante una quemadura. En general, lo primero que debemos hacer es autoprotegernos. Recuerden, no se expongan, no somos superhéroes. Hay que saber hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Si vemos que la situación es muy peligrosa, no podemos intervenir. ¿Ya? ¿Qué más dice? Evacuar a la persona del lugar del siniestro, trasladándola a un espacio con buena ventilación. Lo ideal es eso, ¿no? Trasladar, sacar a la persona de ese lugar para que no siga expuesta al peligro y yo tampoco. Apagar las llamas de las ropas si existieran todavía, con un mecanismo de sofocación. Se puede utilizar para ello una manta o un abrigo que no sean de material sintético. En ese caso hay que quitarnos la idea de lo que a veces sale en las películas, ¿no? Alguien coge una frazada y empieza a golpear. Empieza a golpear y a golpear y a golpear. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Aviva el fuego, porque está generando aire. El aire lo aviva. En vez de apagar el fuego de esa manera, lo que nosotros tenemos que hacer es, si una persona se está quemando, colocarle esa manta, ¿no? Que se enrolle y que empiece a rodar, 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 rodar. Es la única forma en la que por sofocación del fuego se va a apagar. Acá en Perú tuvimos, hace un año o 2, no recuerdo, el caso de una señorita
que la quemaron viva dentro de un bus. No sé si ustedes recordarán. Y la acción del chofer fue coger el extintor y rociárselo encima. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿El extintor se utiliza ante la presencia de fuego? Sí, pero el extintor que trasladan los vehículos es para cuando se está quemando alguna estructura, algún objeto, no para personas. Cuando es para personas, lo que va a hacer es mantener el calor dentro de la superficie, en este caso de la señorita, dentro de sus órganos, y finalmente fallece. ¿Ya? Tener cuidado con ello. Rociar la zona quemada con agua fría, pero nunca agua helada, ya hemos hablado. Retirar la ropa de la persona siempre y cuando no esté adherida a la piel. También retiramos anillos, pulseras, cualquier objeto que pudiera hacer más adelante presión. ¿Por qué? Porque la piel se va a hinchar, se va a inflamar. Entonces tengo que retirárselo. ¿Ya? Por ejemplo, un anillo. De repente tengo el anillo, me he quemado y ese anillo va a estrangular mi dedo. El extintor contiene químicos, claro. Es polvo químico seco. Lo que hace frente a un objeto es crear como una pasta para que no se siga quemando. Pero en una persona, esa pasta lo que hace es que se siga quemando por dentro. Recuerden que nosotros somos seres vivos, con células, con oxígeno interno. Y por eso, pues no. Fue la peor maniobra que pudieron hacer, sí. Lo peor. Pero como les digo, si seguimos sin capacitarnos, ¿no?, de manera adecuada, vamos a seguir cometiendo ese tipo de errores y muchas personas van a seguir saliendo afectadas. ¿Ya? ¿Qué más? Ya vimos entonces, por favor, no se olviden, nunca retirar la ropa que está adherida a la piel. Nunca. Si ya se pegó, pues se pegó. Pues, ¿qué puedes hacer? No la retires. Al retirarla, podrías estar generando una herida increíble, porque estás levantándolo desde la base, con todo probablemente y epidermis. ¿Ya? Y eso es peligroso. Valorar la gravedad de las quemaduras según los factores que ya hemos visto, signos vitales, si la persona está en paro, inmediatamente empezar con las maniobras de RCP. A ver. No se apaga el fuego en una persona con un extintor, ¿verdad? Hay unos extintores especiales, pero que no son los que nosotros encontramos, pues, en los centros comerciales, en los autos, no. No, esos extintores especiales son plomos, plomo clarito. Y los normales para objetos son los rojos. Dice, si se está quemando a la persona, ¿recomiendan que ruede? Claro que sí. Ella misma tiene que apagar el incendio de su cuerpo. Ella misma tiene que rodar y rodar. Es bien difícil mantener la calma en esa situación, pero no tiene otra alternativa, tiene que hacerlo. ¿No? Se está quemando. Fíjense que el material, la sábana, frazada o lo que sea que le están proporcionando, sea de material no inflamable. No le vayas a pasar un cobertor sintético y en vez de apagarlo, lo avivas más. ¿Ya? Debemos tratar en la medida de lo posible de que sea de material natural, no sintético. Ajá. Entonces sí, pues así es. Tiene que rodar, rodar y rodar, así como la canción. Reglas generales, dice aquí, no quitar los pedazos de tela, no reventar las ampollas, no usar antisépticos en aerosol, no he hecho nada. Muchas veces he escuchado que le echan hasta alcohol a las quemaduras, le echan pasta dental. Todo eso son sustancias químicas. Entonces, si yo ya tengo una herida en la piel, lo que voy a hacer es provocar una herida más complicada. ¿Ya? ¿Es de algodón? Supongo que sí. Si se refieren a qué material nos piden de preferencia, sí, algodón. ¿Ya? Nada sintético. Muy bien. En quemaduras leves ya hemos visto, ¿no? Refrescar la zona con agua fría, tapar con gasas esterilizadas. Si está en nuestro poder, podemos de repente apoyar con gasas especiales para quemados.
Son unas gasitas que tienen como una grasita que evitan que se adhiera a la piel, que se pegue. Son muy buenas, pero también son caritas, ¿ya? No reventar las ampollas y trasladar a la persona a un centro hospitalario. En una quemadura grave, ya la cosa es diferente, ¿no? Tengo que limpiar la zona con agua fría, tapar la quemadura, nunca retirar la piel muerta, nunca puncionar las ampollas, voy controlando sus signos vitales y si detecto alguna anormalidad, tengo que llevarla al centro de salud. La gasa furosinada, exacto. Esa misma. ¿Ven? La gasa furosinada, esa es. Muy bien. ¿Cómo prevenir las quemaduras? Acá tenemos un ABCD. En primer lugar, usar cocinas sin fuego abierto. Prever que los niños son muy curiosos, entonces nos ven realizando alguna actividad y el niño quiere estar ahí. Tener cuidado. Reducir la temperatura en los grifos de agua caliente, de preferencia siempre manejarnos con agua a temperatura ambiente. Usar detectores de humo en caso de que sea un local, un espacio grande y no fumar en la cama. De repente a ustedes les va a parecer obvio, pero no lo es para todas las personas. ¿Ya? Quemaduras químicas, entonces, acá nos está hablando de que por alguna razón esta sustancia nos ha caído encima. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ya hemos visto. Igual, autoprotección de la persona. Si el agente químico es un alcalino o un ácido, ya hay que iniciar lavado con bastante agua, pero determinando qué tipo de líquido es el que ha provocado la quemadura. Si yo no logro identificarlo, ya debo cuidar mucho el hecho de lavarlo. En algunas personas o en algunos tipos de quemaduras no se lava la piel. En caso de que sea una sustancia en polvo como la cal viva, dice, debemos eliminar el polvo que está en contacto con la piel, pero nunca rociarle agua. Es decir, aquí no puedo lavar. Tengo que retirar ese polvo. Si es posible, recoger información del producto consultando su ficha de seguridad, ¿no? Averiguar qué tipo de producto es, qué me puede ocasionar más adelante. Una vez eliminada completamente la sustancia química de la piel, tapar la lesión y trasladarlo a un centro de salud. ¿Ya? No se olviden. Eso es en general en todas las quemaduras. En la eléctrica, les pregunto, ¿también le echo agua? En la quemadura eléctrica, ¿también le echo agua? No, definitivamente no, ¿no? En la quemadura eléctrica yo lo que debo buscar es qué tanta lesión, qué tanto daño pudo hacer. Si de repente se trata de un rayo directo que ha caído en la persona, si se trata de que se esté electrocutando, porque había un problema de repente de electricidad y un voltaje agarró y la dañó. Esto generalmente se evidencia porque aparece un punto de entrada y de salida en las manos, como si fuera un agujero. Esa señal tiene las quemaduras de tipo eléctricas. Miren acá está la imagen, observan, hay como un agujero. ¿Ya? Son lesiones de entrada y de salida. Dice, en el video se le echó agua. Sí, si yo tengo la certeza de qué sustancia es la que me ha caído, yo puedo echarle agua. Pero si no sé qué cosa es, no. Algunas sustancias con el agua se activan y se vuelven mucho más tóxicas. Entonces, no es buena idea activarlas si es que no conocemos. ¿Qué debemos hacer? Antes de tocar a la persona, asegurarse que ya no esté en contacto con la corriente eléctrica. ¿Ya? Si aún estuviera en contacto, apartarlo utilizando materiales que no sean conductores de electricidad, como por ejemplo las maderas. Lo agarro a escobazos. No. Tengo que tratar de que suelte el punto donde se ha quedado enganchado, ¿no? Y para yo no electrocutarme, utilizo la madera.
Empapar las zonas de entrada y salida de heridas con agua fresca. Si se dispone, utilizar guantes desechables y colocar un apósito. Controlar en todo momento los signos vitales y si no existen, iniciar RCP, inmediatamente trasladarlo al centro de salud. ¿Ya? Como primera medida en este caso, debo asegurarme de que la llave general esté baja. Si la llave no está baja, va a ser bastante arriesgado tocar a la víctima. Ya, muy, muy arriesgado. Mira lo que hace ratito preguntaba uno de sus compañeros. Las quemaduras por inhalación. Dice acá, las quemaduras por inhalación son aquellas que afectan la vía aérea por inhalación de humos y gases calientes o tóxicos. Son quemaduras muy graves porque la vía aérea se inflama muy rápido y hay un alto riesgo de asfixia. Mira aquí, las quemaduras por inhalación son aquellas que afectan a las vías aéreas por inhalación de humos y gases. Son quemaduras muy graves porque la vía aérea se inflama muy rápido. ¿Ya? Primero se apaga la corriente eléctrica. Sí, en el anterior, primero apagamos la corriente eléctrica. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces finalizando con las quemaduras para poder ir ingresando a intoxicaciones y envenenamientos. ¿Ya? Veamos. A ver. Dice, no me quedó claro qué se hace en quemaduras por rayo. Igual siempre va a depender de dónde cayó. Si de repente ha sido de manera indirecta, ya, no hay una lesión muy grave, pero ¿qué pasa si es que el rayo me cae a mí directamente? Es demasiado peligroso. Un rayo te puede matar, un rayo te mata. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar cuidar en esa persona que ha sido víctima de un rayo? Conciencia, pulso y respiración. Luego hacemos la valoración secundaria, pero al momento lo más importante es la valoración primaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a intoxicaciones y envenenamientos. Y diferenciemos aquí. ¿Una intoxicación qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una intoxicación y un envenenamiento? A ver, veamos, los leo. ¿Cuál es la diferencia entre intoxicación y envenenamiento? Veamos. No los leo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Ahí están apareciendo, están apareciendo. La intoxicación puede ser por alguna la ingesta de algún tóxico que no llega a la muerte. Ya, muy bien. ¿Alguna otra idea para mejorar o completar lo que ha hecho su compañera? A ver, intoxicación, se refiere a la ingestión, inhalación, ya. Envenenamiento es la administración deliberada, así es. Muy bien, Catherine nos acaba de responder en el chat. Cuando hablamos de intoxicación, hablamos de que hemos consumido o hemos estado en contacto con algo que de por sí no es tóxico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá mi botella de gaseosa, yo sé que, bueno, pues me dañan mis riñones y todo lo que tú quieras. Pero yo soy consciente que en sí el fin de las gaseosas o de los productos elaborados no es directamente dañarme. Se consumen, pero no son directamente dañinos. En cambio, por ejemplo, si es que yo tomo un poco de lejía, la lejía no es un líquido para consumo humano. Entonces, desde ya, que yo ya sé que no es correcto y lo hago, estamos hablando de un envenenamiento. ¿Ya? ¿Es diferente entonces? Sí, es diferente. ¿Ya? Vamos a ver acá, yo les voy a pasar un videito nuevamente de la Cruz Roja cortito para que ustedes lo observen. Ya atentos.
La intoxicación o envenenamiento puede ser resultado de ingerir sustancias tóxicas como por ejemplo drogas, alcohol, alimentos en mal estado o productos químicos. En casa puede haber sustancias que pueden ser tóxicas como la lejía o el disolvente, algunos productos de limpieza o los medicamentos. Por eso es importante alejarlos del alcance de los niños que podrían ingerirlos. La mejor prevención es el cuidado. En todo momento se controla el estado de conciencia y se mantiene la vía aérea abierta. Si la víctima está consciente, se le pregunta qué ha tomado, a qué hora y qué cantidad. Se intenta tranquilizarla mientras se coloca en una postura que le sea cómoda. Se llama al 112 para pedir un traslado urgente al hospital y se especifica el producto que ha ingerido. En ningún caso se inducirá al vómito, pero si vomita se guardará una muestra para dar al personal de emergencias. Finalmente, también se entregan los envases vacíos que puedan ayudar a identificar el producto y así dar el tratamiento más adecuado. También nos podemos informar sobre qué hacer en el teléfono de urgencias toxicológicas. En este tipo de intoxicaciones, el procedimiento es el siguiente. Preguntar qué se ha tomado y buscar el envase de dónde provenía. Calmar y acomodar a la víctima. Llamar al 112, los envases vacíos o vómito, si es espontáneo, se entregan al equipo de emergencia. A ver, veo que han estado participando en el chat. Dice, ah, cuando se bebe algo que nos hace daño o se come algo en mal estado, ajá, para intoxicación lo que te da es clorfenamina. Sí, pues. También se da el caso de intoxicaciones por predisposición del organismo a determinados alimentos o elementos del ambiente. Claro, por ejemplo, no es común, ya, que nos hayamos envenenado, por ejemplo, acá está, ya, con algunos alimentos. Por ejemplo, los mariscos. Hay personas que son alérgicas a los mariscos. Los mariscos no son dañinos en realidad, pero por ejemplo a mí me caen mal. Entonces eso va a depender de todas las personas. Es fatal, sí. La intoxicación por mariscos es terrible. Otro caso, la intoxicación por medicamentos. A veces no sabemos si somos alérgicos o no ese medicamento, o quizás nunca lo hemos tomado y no sabemos. Entonces tenemos que estar detrás, ¿no? De todo lo que nos puede indicar que se trata de una intoxicación o un envenenamiento. Vamos a volver a compartir un momentito. Ya estamos. Ok, entonces, hay que aprender a reconocerlo, ¿ya? Y sobre todo, cómo vamos a manejarlo. Miren aquí. Concepto de tóxico y de tipos de intoxicación. Dice, se considera tóxico a cualquier sustancia que una vez en el organismo lo puede lesionar, ya sea a largo plazo o bien de forma inmediata. Por ese motivo, una intoxicación es el resultado de un tóxico sobre el organismo. ¿Ya? La intoxicación viene de una sustancia tóxica que yo he comido, ¿ok? Que yo he ingerido o que yo de repente me he colocado, me he administrado. Hay otros factores que intervienen en la peor o mejor evolución de la intoxicación, que son la edad de la persona. Mientras más adulta, mayor soy, mucho más riesgo de muerte. Tener cuidado con ellos. También los bebés. Aquellos bebés de menos de 1 año son mucho más sensibles. El peso de la persona. Si yo soy una persona con muy bajo peso, estoy en riesgo. También si soy una persona con muchos kilos de más, también estoy en riesgo. Y también las personas que tienen enfermedades previas, diabéticos, hipertensos, problemas cardíacos. Si yo ya sé que tengo todos estos problemas, debo cuidar muchísimo qué es lo que voy a consumir. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a consumir? Miren, acá tenemos la vía de penetración de los tóxicos. ¿Cómo puede ingresar a nuestro cuerpo? Generalmente la mayoría lo hace por vía respiratoria. Hay otras vías sí. Mira, la vía digestiva. Cuando comemos algo. Ejemplo, medicamentos. Si yo no he verificado que ese medicamento estaba vencido o de repente no estaba conservado de una forma correcta, no debería comerlo.
no debería ingerirlo. Algunos tipos de venenos, alimentos, decía acá, como setas o algunas plantas o los hongos, y productos de limpieza. ¿Cómo alguien puede ingerir un producto de limpieza? Porque a veces las mamitas, por un tema de descuido, por ejemplo, el tiner, lo vacían en una botellita de agua mineral. Llega de repente el niño y dice, ay, me dejaron agüita y glup, se lo toma. ¿Qué nos ha pasado? Han habido esos casos. Ya, entonces tener mucho cuidado. La vía cutánea es cuando el tóxico ingresa a través de la piel. Ejemplo, insecticidas. Si alguno de ustedes trabaja en el campo o algo, si no me protejo adecuadamente, puedo entrar en contacto con ellos. Desengrasantes, todo tipo de productos químicos, inclusive la picadura por animales. ¿Ya? Tenemos también la vía conjuntival, que es a través del ojo, y en la vía parenteral, que es a través de la sangre. Vamos acá. Aunque ustedes no lo crean, si tenemos que ver una intoxicación según su origen, hay un porcentaje muy alto de personas que se intoxican de manera voluntaria. ¿Ya? Se intoxican de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque yo sé que no debo consumir ese alimento o ese medicamento, pero no me interesa y yo me lo como. ¿Ya? Dice, hay personas que se envenenan para llamar la atención o obtener algo a cambio. Wow. Pero lamentablemente mueren. Entonces, si ese famoso maicillo es el veneno que los mata más rápidamente y ni siquiera cuesta caro. No les des ideas, Stephanie. No les des ideas. En realidad hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas, pero tener mucho cuidado porque normalmente nosotros mismos nos hacemos daño. Por irresponsabilidad, por desconocimiento, porque simplemente no me importa, pero bueno. Entonces, recordemos que el 90% de las intoxicaciones son voluntarias y solamente el 10% se trata de accidentales. ¿Ya? Esos son locos, dice. No, recordemos que más aún, habiendo salido de una pandemia hace poquito, no todos reaccionamos de la misma manera a situaciones de estrés, estímulos. ¿Ya? Entonces no juzguemos. No lo ha... Puede, para Lo una compartí. intoxicación alcohólica, puede dársele suero oral. ¿Cómo? No entendí. Algo de una intoxicación alcohólica me decían. A ver La si de repente no intoxicación funciona. alcohólica se le puede dar suero oral. Depende del grado de intoxicación. Si la persona ya no está consciente, tiene problemas de respiración y todo, lo que van a hacer sí en el hospital es colocarle sueros. No se sugiere la vía oral porque la persona que ha consumido mucho licor suele vomitar. Entonces todo lo que estoy ingresando lo voy a perder. ¿Qué es lo que necesito de preferencia? Colocar una vía endovenosa, un suerito, ¿ya? Para por ahí poder pasarle la hidratación. Pero por vía oral es bien difícil. No se sugiere, ¿ya? Dice, una señora se envenenó tomando 15 pastillas por haber discutido, pero igual la salvaron. ¡Wow! Por eso les digo, ¿no? Es un tema de salud mental. Actualmente todos tenemos alguito mal. Temas de ansiedad, temas de depresión, ¿ya? Pobre, ya tomó como 16. Sí, pues, mira, imagínate cuántas pastillas se ha tomado. Ya está. Signos y síntomas. A ver, cuidado con los audios. Cuidado. Ya, creo que sí. Vamos con los signos y síntomas. Dice, va a depender del tipo de tóxico, la cantidad, la vía de entrada y el tiempo de exposición. Pero en general presentan estos síntomas. Dolor o molestias adicionales, ¿no? Estomacales. En este caso va a ser, ¿por qué? Por el alimento o el medicamento que yo he consumido. Vómitos, diarreas, náuseas, porque el cuerpo es bien sabio y trata de eliminarlo. Puede haber fiebre, erupciones cutáneas, aumento importante de la sudoración, alteración de la conciencia, visión borrosa y convulsiones.
En todos esos casos que tú ya estés sospechando de que esta persona está intoxicada, definitivamente tienes que buscar ayuda. Buscar trasladarlo en el SAMU, en la ambulancia, en los bomberos, donde tú quieras, pero trasladar inmediatamente a esta persona. ¿Ya? El modo de actuar. Aquí está. Dice, si el entorno no es seguro, no se dispone de material o conocimientos adecuados, no debes entrar a tallar. Avisar al teléfono de emergencia, que ya lo hemos visto, si es que el entorno es seguro, y sobre todo, en el punto 2, reportarles qué es lo que estás encontrando. Una víctima, 2 víctimas, de cuántos años, aparentemente qué pasó. SAMU, o cuando tú llames a los bomberos, te van a hacer varias preguntas. Tener cuidado con eso. Protegernos para evitar una autointoxicación. Sí, porque de repente el ambiente todavía está contaminado. Yo no debería trabajar ahí. Tengo que salir a un espacio donde haya más ventilación para que el aire disipe, ¿no? Ese tóxico. Ok. Dice acá, verificar la estancia en caso de disolventes o hidrocarburos, eliminar el riesgo, separar a la víctima del riesgo. Ya hemos visto. En este caso, sí necesito retirar a la persona del lugar porque podría seguir afectándose. ¿Ya? Hay que identificar el tóxico. De repente la señora se ha tomado veneno para ratas y tiene al costado una botellita de agua o de gaseosa con ese veneno. Es importante que lo traslademos al hospital para que sepan de qué se trata. ¿Ya? Dice acá, en el caso de que pase una revisión ese veneno, ¿sí? Tienen que ver identificación, propiedades químicas, toxicidad, qué hacer en caso de primeros auxilios, la sobredosis, ¿no? También, manipulación, almacenamiento, etc. ¿Ya? Como dice acá, es sugerible, ¿sí? Registrar, una muestra de ese tóxico o de ese veneno. ¿Para qué? Para que lo lleven a un laboratorio a estudiar. ¿Qué más? Estar preparado por si es necesario iniciar el RCP, llamar al teléfono de emergencia, no administrar nada, ni leche, ni huevo. Hay bastantes mitos al respecto, tener cuidado. Tampoco vamos a provocar el vómito. ¿Por qué? Porque cuando el tóxico ya pasó, ya lastimó, si yo lo retiro, va a volver a lastimar. ¿Ya? Puede provocar una hemorragia. Vamos acá un momentito antes de entrar a la intoxicación alimentaria, un segundito. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen. Ya, yo los voy leyendo por acá por el chat. Mientras, acá está. Ya está. Mientras ustedes pueden ir haciendo alguna pregunta. A ver. Una pregunta, docente. Sí, buenas noches. Buenas noches, docente. A veces se acostumbra a poner pastillas en los botiquines de primeros auxilios. ¿Es recomendable eso, doctora? Ajá, muy bien. ¿Es recomendable colocar medicamentos en las mochilas? No. ¿Por qué? A ver, ¿cuál creen que sea la razón? Los leo. ¿Por qué no debemos? Mi hijo se tomó alcohol medicinal por equivocación. Wow. Trasladarlo al centro de salud. Ya. En los botiquines sí. ¿Sí se debe? Recuerden que los botiquines de primeros auxilios generalmente tienen material para varias personas, ¿no? Tienen gasas, apósitos, tijera, algodón, alcohol, pero no tienen medicamentos. ¿Por qué? Porque hemos visto que en primeros auxilios uno trabaja al momento, la enfermedad es súbita, no me da tiempo de hacer nada más. Si yo ya tengo mi pastilla, mi spray o todo lo que yo necesito utilizar en un botiquín, eso ya no es una emergencia. Eso ya es una situación, pues, ¿no? Que se va a ir repitiendo, se va a ir dando. ¿Ya? Entonces, tener cuidado. No confundamos. El botiquín de primeros auxilios es un botiquín para emergencias.
Ya, nada más. Ujú. Ah, a veces no sabemos si la persona es alérgica. Claro, yo no la conozco por la automedicación. Nosotros no medicamos, solo los médicos. En el hospital se hace una prueba cutánea para saber si es alérgico. Acá te comento, se debería, ¿ya? Sí se debería, pero no se aplica para todos los casos. ¿Ya? ¿Para qué les miento? No se aplica. ¿Ok? Sí, para que determine si es alérgico. Pero bueno, como les digo, no siempre se da. Muy mal, sí. Listo. Este videito de acá, a ver que les voy a compartir un segundo. ¿Ya? Profesora, buenas noches. Una consulta, por favor. Sí, sí. A ver, antes de pasar al video. No me quedó claro. ¿Qué pasa si yo encuentro a una persona que se ha envenenado ya en el suelo? Llego, no me quedó claro qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar en ese momento. Ya. En primer lugar, siempre la zona segura. Eso ya lo hemos visto. En segundo lugar, tengo que evaluar siempre los 3 puntos: conciencia, respiración y pulso. Si la persona no tiene ninguno de los 3, debo empezar a hacer RCP. Pero probablemente alguien esté cerca. Aparte de que sea alguien, lo que va a hacer es comunicarse para solicitar ayuda, también me va a ayudar a identificar con qué se pudo haber envenenado. Normalmente esas personas dejan los sobres porque ya no les da tiempo ni siquiera de ir al basurero, ¿no? Al tacho. Pueden encontrar restos, pueden encontrar una botella con líquido, pueden encontrar pastillas. Entonces hay que averiguar cuál es la razón de esa intoxicación. En base a eso, ¿ya? En base a eso, trasladarla a un centro de salud porque nosotros no podemos hacer nada más. ¿Ya? Dice, profesora, ¿qué puedo hacer si encuentro a una persona que está botando espuma por la boca? Pueden ser muchas razones, ¿no? Pueden ser muchas razones. En este caso, si ya se está desmayando o si es que ya está desmayada, solo lateralízala, ponla de costado para que no se vaya a asfixiar. Una vez que termine, ¿no?, ese cuadro, recién vas a poder evaluar. Antes de eso no, porque está en pleno movimiento, está en plena crisis. ¿Ya? Por epilepsia, depende, ¿ah? No siempre recuerden que convulsionamos por epilepsia. Hay muchas razones por las cuales podemos convulsionar. Ok, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Ya, vamos entonces a terminar porque si no, no nos alcanza el tiempo. Les comparto este videito que son creo 2 minutos. Sí, 2 minutos y observamos, ¿sí? Atentos.
Muy bien. Ok, vamos entonces a continuar con la última parte que nos corresponde las intoxicaciones alimentarias. A ver, les comparto. ¿Está? Ya está. La intoxicación alimentaria. Dice aquí, suele originarse tras el consumo de alimentos, tanto como comidas, bebidas, contaminados ya sea por bacterias o virus. En algunos casos, esa intoxicación se produce por la presencia de toxinas bacterianas en la comida. ¿Estas bacterias cuáles son? Generalmente la salmonela, ¿no? Y el grupo de los Escherichia coli. Ya, observemos. ¿Cuáles son los síntomas? Observen ahí. Náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, ya. Pueden presentar fiebre, cefalea, inclusive hasta alteraciones de la conciencia. Ya, ojo, en el caso de una intoxicación alimentaria, lee esto de acá. Los síntomas, ya, pueden aparecer de forma rápida, te puedes dar cuenta de ello. Ya, no es que me intoxiqué después de una semana, no. Una de las principales complicaciones en la intoxicación alimentaria es la deshidratación. Una vez que este paciente llegue al centro de salud, le van a colocar una vía. ¿Por qué? Porque probablemente se esté deshidratando. Tanto vómito, tanta diarrea, se va a deshidratar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, dice aquí, mantener a la persona intoxicada en reposo, tranquila. ¿Ya? Darle líquidos si es que está consciente y sobre todo si es que lo tolera. Y si es que está mal, llevarlo al centro de salud. Acá en la imagen les está explicando cómo realizar un suero casero. Mira, dice, mezclas 1 litro de agua con una cucharadita de sal y una cucharada de azúcar. Esa mezcla entre dulce y salado lo que le va a provocar es recuperar un poco de las sales que ha perdido durante los vómitos y las diarreas. ¿Ya? Entonces esa es una forma de realizar un suerito casero. Muy bien. Vamos finalmente por intoxicaciones por agentes vivos. Ya, insectos generalmente. Se rehidrata así. Tenemos picaduras animales. Estas son producidas por insectos, arácnidos, escorpiones, garrapatas, abejas, avispas. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes? Dolor. Dolor en la zona. Puede ser más o menos intenso. Inflamación. Enrojecimiento. En el caso de que te haya picado pues una abeja, vas a encontrar el aguijón clavado en tu piel. Y también picor o prurito. Te pica, pica, pica. Hinchazón. Hinchazón en la zona, dependiendo dependiendo en este caso si es una avispa, una abeja, ¿no? Hay que inclusive aprender a diferenciar todo ello. Pero como estamos en primeros auxilios, nosotros lo tratamos de manera general. Yo no puedo creerle tan libremente a mi paciente exactamente qué tipo de bicho le ha picado. Entonces, en ese caso es por eso que los trabajamos a todos igual. ¿Ya? Dice acá. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, limpiar la herida. Hay que desinfectarla. ¿Ya? Una vez que hemos hecho eso, aplicar compresas frías o hielo. ¿Cuál era el objetivo del hielo? Desinflamar. Si se trata de una picadura de abeja, hay que retirar el aguijón con cuidado, ¿ya? Y si es que se desconoce la forma correcta de hacerlo, hay que ir a un centro de salud. Hay que saber cómo sacar el aguijón. En el caso de las picaduras de garrapatas, hay que mojarlas con insecticidas y una vez muertas, ya sea con grapiz o con los dedos, tirar del cuerpo sin romperlo. Ya, importante, de la garrapata, cuando tú la revientas, salen muchísimos, muchísimos bebés. Y eso lo que va a hacer es generar una plaga. Tener cuidado. Mantener en reposo la extremidad o zona afectada. No se debe realizar cortes para facilitar el sangrado, nunca.
Tampoco vas a succionar la picadura así como salen en las novelas, ¿no? Le mordió a la serpiente, viene Niñán. No, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy en contacto directo con el tóxico y eso me puede costar la vida, ¿ya? No colocar ungüentos, tampoco apósitos, ni nada. Miremos picaduras de abeja y avispa, ¿ya? Acá vamos a encontrar siempre el aguijón. Hay que saber retirarlo, ¿ya? ¿Cómo es que no debo hacerlo? Dice, nunca debo realizar una incisión, tampoco chupar el veneno, ni tampoco aplicarle barro, saliva, pastedientes, etc. Ahí también hay que tener mucho cuidado porque al ser una picadura, lo que va a producir es ganas de rascarte. Si te rascas, se te va a inflamar. Dice, ¿y de araña es mortal? Sí, en la mayoría de los casos no lo es, pero que lo que debemos determinar es el tipo de araña, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar a la araña que me ha picado o tratar de tener una memoria fotográfica para poder relacionarla. En base al tipo de araña que te haya picado, algunas son venenosas y otras no. Si son venenosas, pues requiere que consigamos un antídoto. ¿Ya? Tenemos acá, ¿cuál es la más peligrosa? Miren, contrariamente a lo que nosotros pensamos, a veces las arañas grandes no suelen ser tan peligrosas. De acuerdo a estudios, las que son más pequeñitas y de colores, que generalmente paran en los techos, ¿no? Son las más de cuidado. La casera, ¿verdad? Sí y no, porque recuerden que dentro de la casa hay varios tipos. Ahora les voy a pasar una imagen, ¿ya? Muy bien, ya finalizando, entonces tenemos a la mordedura. Cuando tenemos una mordedura, normalmente esta es de perro, pero puede ser solamente el perro, no. Puede ser el gato, ¿ya? Puede ser el cerdo cuando lo estás cargando para caparlo. Entonces me pueden morder. Una herida ya hemos visto cómo tratarla, ¿sí? Entonces debemos realizar el mismo protocolo de curación de heridas, así es. Es decir, lavar con agua y jabón, desinfectar la zona. Mira acá lo que te dice el BPT, también tienes que calmar la inflamación. ¿Cómo lo hago? Con compresas frías. ¿Ya? El dolor tan intenso que puede sentir una persona por una mordedura, puede haber alteraciones neurológicas, alteración o pérdida de la conciencia y es más, en algunas situaciones la persona muere directamente, ya no hay mucho tiempo de trasladarla. Sobre todo, ¿por qué? Porque estas serpientes están en lugares alejados, donde no hay mucho tránsito de las personas. Y ellas pues hacen sus lugares donde vivir. Resultado, pues, luego de una actividad, pueden salir a relucir algunas serpientes y alguna de ellas me puede morder. ¿Qué hacer? Siempre lavar con agua y con jabón. Eso nunca tiene pierde. Si tenemos algún antiséptico, echarlo. Si no, no. Recuerden que el yodo no es tan recomendable. Tapar la herida y controlar la hemorragia para que deje de sangrar. Llamo a emergencias y me aseguro de que estén viniendo. Una vez que ya me aseguraron que están viniendo, hay que tranquilizar a la víctima. ¿Ya? Muchas veces se asusta, se levanta, se quiere ir. No. Tiene que estar en reposo para que el veneno se quede localizado. ¿Ya? Inmovilizar la extremidad, lavar con agua y jabón, aplicar hielo, ya hemos visto compresas frías, llamar a emergencia, nunca se debe cortar la herida para que sangre. He escuchado ese mito en muchas mamás, ¿no? Dicen, te ha quedado algún moretón, hay que hacerle un cortecito para que toda esa sangre molida salga, y no es así, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. Muy bien, ya terminamos, vamos con el caso práctico. A ver. ¿Qué diferencias hay entre estos 3 tipos de quemaduras? A ver, los leo rápidamente. ¿Qué diferencias hay? Escríbame, por favor. A ver.
¿Cómo diferenciamos una de primer grado, de segundo grado y de tercer grado? El tipo de lesión, ya, muy bien. ¿Cómo es una de primer grado? La gravedad de la lesión, ya. ¿Cómo es una quemadura de primer grado? Miren, ahí tienen el plagio, ¿ah? Hay enrojecimiento. ¿Hay ruptura de la piel en la de primer grado? ¿Hay ruptura de la piel? No, muy bien. Ya está. En la de segundo grado, ¿qué hacíamos? ¿Reventábamos la ampolla? No. Tenemos que dejar que ésta se reabsorba por sí misma, ¿sí? Y que no vaya a ser una puerta de ingreso de microorganismos. Ok. En una de tercer grado, recuerden, ¿ya duele o ya no duele? Ya no duele, ¿no? Ha perdido toda la sensibilidad y esta persona ya no siente nuevamente dolor. Entonces, hay que trasladarla con mucho cuidado porque probablemente pase directo a cirugía. Excelente, muy bien. Acá miren la definición que ya la hemos hecho. Y vamos a la última. En el patio le pica una vez una avispa a un niño alérgico, ¿ya? Y comienza a notar los síntomas de una reacción anafiláctica. ¿Qué hacemos? Mira, ahí le ha picado. A ver. ¿Qué le hacemos acá? ¿RCP? ¿Tan rápido ya se fueron al RCP? No. A ver, ¿qué pasó? Miren, ante una picadura es recomendable extraer el aguijón, recuerden que les decía, pero hay que saber hacerlo, si no lo que vamos a hacer es propagar esos microorganismos. Se recomienda también poner frío para bajar la inflamación, ¿ya? En caso de que tenga un antecedente de alergia, hay que llamar a la persona, a los padres, el esposo, quien sea, alguien que sea responsable, ¿ya? Y apenas detecten en el hospital o en la ambulancia signos de anafilaxia, le van a tener que dar un tratamiento específico con adrenalina. Ok. Retirar el aguijón, exacto. Muy bien, y como ustedes pueden observar, esa fue nuestra última PPT de la noche. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir y si tienen alguna pregunta, los leo. A ver, esperen un ratito, los estoy poniendo. Ya está. A ver. ¿Se usa adrenalina para el shock anafiláctico? Sí, pero eso lo ven en la ambulancia o ya en el hospital. ¿Ya? No directamente ambulatorio, hay que tener cuidado con ella. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Creo que no. A ver, dice. Todo lo que está enlatado, sea comido gaseosa, es limpiarlo bien, porque una persona no lo limpió, resultó enferma de la enfermedad de la rata. Bueno, en realidad sí, ¿no? Todo lo que nosotros traemos de los supermercados o de nuestro mercado en sí está contaminado. Evidentemente, antes de consumir algo debemos lavarlo. Si esa lata se abre por sí sola, hay que tener en cuenta que el alimento o el líquido se va a posar a los bordes y allí podríamos estar contaminándolos. ¿Ya? Siempre se lava. Muy bien. Listo. Creo que ahora sí ya nada más. Si no hay nada más pendiente, muchísimas gracias por haber sacrificado su feriado y acompañarme. ¿Ya? Nos vemos el día viernes con la última sesión. Sigan las indicaciones de su coordinador para realizar el examen y que todo les vaya muy bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Entonces, le doy pase al coordinador. Por favor, no se vayan. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.